Buenos días, perdón. Buenas tardes a todos. Me gustaría que por favor me confirmen si me están viendo y si están viendo en sus pantallas la presentación para poder dar inicio al espacio del día de hoy. Gracias, Cassandra, por responderme. Bueno, entonces vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Y empecemos por recordar un poco qué fue lo que hicimos la clase anterior. Recorrimos un camino muy importante, empezamos a encontrarnos con el protocolo BEP, que era ver, escuchar y vincular, que era como una brújula, y luego nos equipamos con otra herramienta para los primeros auxilios psicológicos, que era el protocolo acercarse, que era como un mapa un poco más detallado para navegar por estas crisis. Pero hoy vamos a ir un pasito más allá. Vamos entonces a no hablar como tal de la teoría, sino que vamos a añadir a este maletín de herramientas técnicas y estrategias específicas para crear un gran botiquín emocional que va a materializar pues los primeros auxilios psicológicos en el momento que ocurran, porque de nada nos sirve tener el mapa o la brújula si no sabemos cómo movernos en ese terreno. Entonces, en esta sesión, bueno, realmente esta es las sesiones 3, 4, 5 y probablemente un poquito de las 6, nos van a ocupar de todo esto, de cómo generar ese mapa de regulación emocional. Entonces, como habíamos hablado, cualquier persona puede hacer primeros auxilios psicológicos, pero al mismo tiempo no cualquier persona. Entonces vamos a encontrar que es un arte y una habilidad que se cultiva. En la primera sesión alguien decía, no, lo que pasa es que a mí me da miedo porque yo soy muy nerviosa, pero entonces vamos a encontrar que no solo es cómo me siento, sino también cómo me capacito y qué herramientas tengo para enfrentarme a estas situaciones que pueden ser una situación de crisis para otro. Entonces, estas sesiones que vienen son como tal el corazón y el alma de los protocolos de primeros auxilios. Y si se acuerdan de nuestro protocolo acercarse, yo les dije, esta letra la vamos a dejar aquí quietica porque es la que vamos a hablar en adelante. Entonces, en este protocolo, esa letra era nuestra primera R, que nos hablaba de regulación y reanimación. Entonces, recuerden que en este protocolo cada una de las letras representa un paso fundamental en la intervención y era un camino que nos iba a guiar sobre qué hacer en esos momentos de crisis. Y entonces ahora vamos a adentrarnos a cómo hacer eso que debemos hacer en la R de regulación y de reanimación. Y entonces vamos a iniciar nuestro proceso entendiendo un poco la base de la regulación emocional. Vamos a ir un poco a la fuente y al motor de nuestra crisis. Entonces, nuestras crisis tienen un motor. Si ustedes ven allí esa diapositiva, es un pedacito de nuestro sistema nervioso central que en específico es el sistema nervioso autónomo. Y este no es un simple sistema cualquiera, es la base neurofisiológica de todas esas respuestas de supervivencia que se activan antes de que incluso podamos pensar. Entonces vamos a pensarnos que este sistema no tiene un solo pedal, sino que es como un coche que tiene un freno y un acelerador. Y entonces vamos a encontrar que el primero de esos pedales sería el acelerador que se ocupa en este lugar azulito donde dice simpático. Ese sería nuestro sistema nervioso simpático que hace parte de nuestro sistema nervioso autónomo y que activa la respuesta de lucha o de huida. Cuando nuestro cerebro se percibe una amenaza, ya sea real, como por ejemplo un terremoto, o percibida, como por ejemplo la angustia de un examen, este sistema nervioso simpático se va a prender y entonces va a mandar una serie de señales hormonales a todo el cuerpo que van a dar unas respuestas específicas de las que hablábamos ayer. Entonces va a aumentar, por ejemplo, nuestra frecuencia cardíaca, va a elevar la presión arterial, va a tensar los músculos grandes, preparándolos para que lancen la huida o lancen los golpes. Y eso explica la sensación de agitación, por ejemplo, la taquicardia, en la persona que desata una respuesta de lucha o de huida. Entonces, si ustedes pueden ver en ese sistema nervioso, ahí en donde dice simpático, hay un montón de funciones
que cumple con los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, si ustedes ven, son contrarias a las que hace lo que está en amarillo. Entonces, por ejemplo, el ojo dice que en el sistema nervioso simpático se dilatan las pupilas porque yo necesito ver mi enemigo con más detalle y que voy a inhibir la producción de saliva y relajar los bronquios para poder respirar más grande, aumentar la frecuencia cardíaca para que el corazón bombee mucho más y salir corriendo, va a ralentizar la digestión porque yo en ese momento no necesito ir al baño, no necesito digerir los alimentos, sino gastar toda mi energía en poder responder desde la lucha o desde la huida. Y entonces el otro pedal hace justo lo contrario. Vamos a ver que contrae las pupilas, estimula la producción de saliva, contrae los bronquios, ralentiza la frecuencia cardíaca, estimula ahora sí la digestión, estimula la producción pancreal y la producción de bilis. Y entonces lo que busca este segundo pedal, que sería el freno, sería llevarnos a un estado de calma. Sin embargo, en una situación de amenaza abrumadora, pues está, el cuerpo dice, no, huir y luchar no es posible, entonces ese freno no es como el freno que nosotros vamos diseñando y apretando poco a poco para poder detener nuestro vehículo, sino que es como el freno de mano que yo le hice track y que un brusco nos paralizó. Esto parte de la teoría polivagal de un psicólogo que se llama Stephen Porges, que dice que es la respuesta de congelación. Entonces, nuestro cuerpo pone el freno de mano y se desconecta y en algunas ocasiones incluso la persona se disocia y esas personas que ustedes ven en crisis mirando hacia un punto muerto como sin capacidad de dar respuesta. Y estas respuestas normalmente las vemos en contextos de catástrofe. Y es un mecanismo que utiliza el cuerpo como para apagar los órganos importantes para que en caso de un dolor extremo lo podamos sobrevivir. Y esto es el pilar fundamental de los primeros auxilios psicológicos porque aprender a manejar estos dos pedales nos va a ayudar en nuestra labor de pasar de la aceleración descontrolada o del apagón total a una marcha segura después de la crisis. Y entonces vamos a hacerle zoom al primero de ellos. Entonces tenemos aquí que el acelerador de nuestro cuerpo está en el sistema nervioso simpático. Es cuando el cuerpo grita peligro, el cerebro límbico, ¿se acuerdan de nuestra manito que desconectado el prefrontal? Pues toma el control. Y la primera respuesta y la que a menudo más se ve es la de lucha y huida. Entonces nuestra respuesta es pisar el acelerador. Y esta no es una elección consciente, sino que es la voz más antigua de nuestro cerebro, por allá nuestro cerebro reptiliano, gritando peligro. Y entonces, antes de que nosotros podamos hacer conciencia y visualizar a ver qué es lo que estamos en peligro, nuestro sistema nervioso simpático se enciende como arbolito de Navidad y la sangre se desvía a nuestros órganos menos vitales. Y entonces nuestro cuerpo lanza un acto de fe y dice, usted tiene que pelear o correr para sobrevivirse. Y entonces todo lo que no es esencial para eso lo desconecta. ¿Y qué podemos ver en la persona entonces cuando este acelerador se prendió? ¿Cuáles son las señales que nos dicen que el cuerpo se está preparando para huir o luchar? Entonces tenemos la hiperventilación, que es esa respiración rápida y superficial que lleva más oxígeno a los músculos. Luego tenemos la tensión muscular. Entonces esos músculos se empiezan a hacer mucho, mucho más fuertes para poder lanzar la corrida. Y entonces también, por ejemplo, vemos que las personas cierran los puños, empiezan a apretar las mandíbulas, sus hombros se ven rígidos, hay taquicardia porque el corazón bombea sangre más rápido de lo normal para poder preparar el cuerpo para el combate o para la huida. Hay taquilalia, hiperfonia y coprolalia, que es que la persona empieza a hablar muy, 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 muy rápido e incluso ininteligible. Entonces, no solo no le entiendo, sino que es muy duro. Hay gritos involuntarios y repetitivos, o por ejemplo, hay coprolalia, que es el uso de palabras inapropiadas. ¿Todo esto para qué? Es el cuerpo diciendo yo necesito intimidar al otro
o pedir ayuda mientras huyo. Entonces, si lo viéramos en la naturaleza, es como estos pájaros que apenas ven el depredador, lanzan todas sus alas y se ponen así grandototes para que el depredador crea que son más grandes que ellos y pues no los ataque. También aparece aquí el impulso de correr o golpear. Y entonces vemos que las personas empiezan a intentar manotear o por ejemplo hay personas que golpean la pared o golpean las cosas, empieza a haber sudoración excesiva porque el cuerpo como está gastando toda esa energía y toda la sangre ha bombeado más rápido para los músculos que necesitan correr, pues empieza a enfriarse más rápido para poder sopesar ese gasto de energía. Hay algo que se llama pensamiento en túnel y entonces es como que mi mente entrara en un huequito y solo se enfocara en la situación de amenaza, ignorando todo lo demás, incluso en ocasiones el dolor. Por eso hay momentos famosos en los que en medio de una emergencia la mamá levanta el carro para sacar al niñito que le quedó detrás, porque su pensamiento en túnel lo único que permite encontrar es la respuesta a la amenaza. Otra cosa que sucede es que los ojos se dilatan las pupilas porque necesito captar más información del entorno y hay dificultad para tragar. Entonces empiezo a sentir la saliva muy espesa. Hay personas que incluso empiezan a escupir porque las funciones vitales pues se detienen y pues no es como tan vital al momento de una emergencia tragar saliva. Y la hiperventilación por sí no es un ataque de pánico, es un intento del cuerpo por obtener más oxígeno en los músculos, pero en ocasiones la misma hiperventilación acompaña a ese pensamiento de túnel que se hace recurrente y puede enfocarse en una amenaza y, como no, producir un ataque de pánico. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos cuando ya estamos en esa R de regulación y reanimación con estas señales y este sistema nervioso simpático activado? Entonces vamos a ver en este bloque un conjunto de técnicas que están justamente diseñadas para que ese sistema nervioso simpático empiece a desactivarse poco a poco, para enviarle una señal al cerebro de que la amenaza no es tan grande o que ya ha pasado y que ya puede dejar de correr o luchar. Y aquí sucede algo y es que si ustedes se piensan cuando están muy enojados, encontrarán que si a ustedes les hablan y les dicen, no, pero cálmese, no es para tanto, a uno como que se le sube más la molestia. ¿Les ha pasado alguna vez que se enojan y como que les hablan y sienten que lo que le está diciendo le pica, le genera escozor y que uno al contrario quiere reaccionar aún más? Entonces esto sucede porque en ese momento nuestro prefrontal no quiere razones. Entonces, desactivar ese sistema nervioso simpático no consiste en convencer a la persona con palabras. La teoría polivagal nos va a decir entonces que lo que necesitamos es utilizar el lenguaje del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos un nervio que se llama vago, el nervio vago es un nervio craneal que conecta en ese sistema nervioso nuestro cerebro con la mayoría de nuestros órganos, incluyendo nuestro corazón y nuestros pulmones. Entonces, la persona en plena crisis está desconectada, no le sirven las palabras. Entonces la teoría polivagal nos va a decir, el camino de la calma es ese nervio vago. Entonces lo que tenemos que hacer es orientar a la persona a que cambie su patrón de respiración, especialmente el de exhalación. ¿Por qué? Porque es lo único de nuestro sistema nervioso simpático que podemos controlar. Yo no le puedo decir al corazón que se detenga ni a la pupila que no se dilate, pero sí puedo intentar mediar en el ritmo de la respiración que tengo. Y entonces, la primera y más poderosa de las técnicas de desactivación de ese sistema dentro de las técnicas de regulación serán las técnicas de respiración consciente. Entonces, como nuestros pulmones son la única función que podemos controlar, cuando estamos estresados, nuestra respiración es hiperventilada. Entonces es rápida, superficial y le está diciendo al cerebro, vamos, vamos a correr. Y entonces lo que necesitamos hacer es tomar el control y hacerla lenta y profunda
para empezar a mandar el mensaje opuesto al cerebro de no necesitas acelerar. Entonces, la clave de las técnicas de respiración consciente es que las exhalaciones sean largas y controladas. Entonces, vamos con esto a mandarle ese mensaje de calma a nuestro nervio vago y vamos a decirle, no necesitas respirar tan rápido porque no necesitamos correr. Ejercicios prácticos de respiración consciente hay muchos. Hay uno que es, por ejemplo, respirar en forma de estrella, otro que es respirar en forma de cuadrado, uno que se llama la respiración 4-2-6, que es que en 4 inhalas, 2 sostienes y 6 sueltas, pero el objetivo y el encuadre va a ser el mismo, lograr pausar el ritmo de la respiración, ayudando a que la persona sea consciente de su ritmo y empiece a exhalar en más tiempos que los que le toma inhalar. Una de las técnicas que a mí más me gustan es la técnica de la respiración con los dedos. Me gusta porque es simple, increíblemente efectiva, es discreta y además porque en contextos de crisis siempre tenemos una mano a mano. Y va a combinar el control de la respiración con algo que es la sensación táctil. Es una técnica muy sencilla y les voy a invitar y los voy a invitar a todos que la hagan conmigo. Entonces, para eso les pido que levanten una de sus manos y con el dedo índice de la otra lo que vamos a hacer es trazar la forma de nuestros dedos. Entonces, miren, vamos a inhalar mientras subimos y luego vamos a exhalar mientras bajamos y lo vamos a hacer con toda la mano. Y esa es la instrucción que le vamos a dar a nuestra persona en medio de la crisis. Algo muy importante a tener en cuenta es que con la persona en crisis yo no puedo utilizar esta voz. Necesito una voz suave y rítmica que le permita imitar el patrón de nuestra respiración. Entonces yo no le voy a decir respira profundo, sino que simplemente voy a empezar diciéndole que sienta su respiración, que no hay nada diferente que hacer y luego lo voy a invitar a seguir mi técnica de respiración. Entonces los invito a que hagan esta técnica conmigo. Entonces yo les voy a decir, Ana Lucía, vamos a respirar. Mira, vamos a respirar profundo. Simplemente siente cómo está tu ritmo de respiración. Parece que está angustiado, suena muy rápido. ¿Qué tal si le ayudamos a hacerse más lento? Mira, vamos a respirar y vamos a inhalar siguiendo nuestro dedito. Mira, y cuando lleguemos aquí, vamos a soltar muy suave. Vamos a empezar con el pulgar. Inhala, ahora exhala. Vamos a hacerlo nuevamente. Inhala, ahora exhala. Vamos a hacerlo nuevamente. Una vez más, de nuevo. Vamos a sentir cómo está en este momento tu respiración. Creo que sigue muy rápida. Hagámosla de nuevo. Ahora guíala con tu mano. Inhala nuevamente. Vamos a coger el aire y lo soltamos. Y lo cogemos y lo soltamos. Lo vamos a tomar y lo soltamos. Y entonces, si ustedes escuchan, el tono de mi voz empieza más duro y poco a poco va reduciendo el ritmo y el tono. Y también nuestra respiración empieza más rápida y va tomando lentitud. Porque nosotros tenemos a una persona completamente hiperventilada que está y tú le vas a decir, no, venga, respiremos en 6 segundos. No, pues va a ser supremamente retador. Entonces lo que vamos a hacer es bajar solo 2 rayitas a esa velocidad que la persona lleva en su respiración y poco a poco vamos bajando la intensidad de de la velocidad de la respiración y también la intensidad de nuestra voz y de nuestro ritmo y de nuestro tono. Y entonces, ¿cómo se vería eso? Entonces yo tengo una persona, ¿se acuerdan que estaba por allá en nuestro contexto de catástrofe, que estaba en medio de un terremoto, la persona está gritando y está agitada y entonces probablemente no logra ni siquiera conectar con mi respiración. Entonces lo que yo hago es activar algo que se llama las neuronas espejo y empiezo yo solito a hacer el ejercicio. Y entonces respiro
de manera pausada, pero que el otro logre ver que respiro diferente. Entonces yo le digo, mírame, mírame, estás aquí conmigo. Y respiro fuerte, entonces algo así como para que escuche el sonido de mi respiración. Y ya cuando logro captar su atención, le digo, vamos, respira conmigo. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Manténlo allí. Uno, dos. Y ahora exhala por la boca. Soplemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y esa es la otra técnica de respiración consciente. Se llama 4-2-6. Con esto yo le doy paso a que el ritmo de su cuerpo pueda seguir bajando para poder empezar otras estrategias de abordaje de la situación. Entonces a la señora que yo tenía en el hospital le decía, mira, ¿qué tal si hacemos una respiración en cuadrado? Mira, vamos a imaginar un cuadrado y en este inhalamos, en este sostenemos y en este soltamos y en este volvemos a sostener, ¿te parece? Que esa señora está calmada porque si ustedes se acuerdan, ella solo estaba ansiosa porque necesitaba saber qué le pasaba a la persona que iban a operar. Entonces yo le puedo explicar la técnica. Al de arriba no, al de arriba yo lo que hice fue decirle, mírame, mírame, inhala conmigo. Y empecé a bajar las rayitas de su ritmo de respiración. Y con nuestro adolescente que estaba a punto de explotar en medio de un ataque de rabia y en un ataque de pánico, pues yo me bajo a su nivel de los ojos y le digo, mírame, veo que estás muy molesto. Estás rojo y tienes todo el derecho de estar molesto. Si me regalas un segundo, puedo enseñarte algo que te va a ayudar. Vamos, inhala conmigo. Fuerte, más fuerte. Ahora suéltalo por la nariz y empiezo a bajar mi tono y mi ritmo al ritmo que el otro, al ritmo que quiero que el otro baje su ritmo. Esta sería la primera técnica de regulación, se llama respiración consciente. ¿Cómo se escucha esa técnica? ¿Cómo percibieron la respiración de la mano? Cuéntenme qué aprendieron de respiración consciente. ¿Consideran que es algo fácil de implementar? Ahora sigamos con otra técnica de regulación. Ay, no cambia la diapositiva. No, está bien. Yo lo bloqueo. Y esta técnica de regulación se llama de anclaje sensorial. Sí, Sorelis, en efecto, conectarlos con el cuerpo va a permitir que se relaje aún más rápido. Y aquí vamos a aprender que esa parte del cuerpo y de cómo conectar con otros nos va a permitir también aportar a esa técnica de respiración que normalmente es la que primero utilizamos. Y normalmente la usamos con esto, que se llama anclaje sensorial y grounding. Entonces, el anclaje sensorial y el grounding son herramientas que nos van a permitir anclar, como dice el nombre de la técnica, a la persona a su momento real, a la realidad aquí y ahora. Y esta acción es fundamental cuando la mente está corriendo en círculos para todo lado y cuando el cuerpo se siente como si necesitara escapar. Entonces, la clave es volver aquí a través de los sentidos. Entonces, ¿cómo funciona cada sentido? Cada sentido es una puerta que le permite a la persona reconocer algo de su contexto. Entonces, la vista nos ayuda a enfocarnos en lo que yo tengo adelante, el oído me permite escuchar, el tacto me permite sentir, el gusto y el olfato me van a conectar a experiencias sensoriales. Y entonces, esos elementos, si ustedes recuerdan por allá cuando yo les decía, se desconecta todo lo que no es necesario, se están desconectando en medio de la crisis. Entonces, aquí lo que necesitamos es interrumpir ese ciclo de pensamientos en túnel que tiene la persona en medio de la crisis. Y entonces, lo que yo voy a decirles es, vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos ahora mismo para encontrar que es una técnica de anclaje sensorial.
Entonces yo les voy a pedir que en este momento miren a su alrededor y nombren 5 cosas que puedan ver de color blanco. Entonces yo de color blanco puedo ver el micrófono, puedo ver el parlante, puedo ver una lamparita que tengo allá arriba, puedo ver mi mouse y puedo ver el cosito de conectar el olorcito. Y ahora voy a pensar y ustedes conmigo en 4 cosas que puedan sentir sin moverse del lugar en el que están. Entonces, por ejemplo, yo puedo sentir la textura de mi blusa, puedo sentir la presión de los pies en el suelo, puedo sentir el aire del ventilador que sopla en mi piel, puedo sentir la textura de la silla en la que estoy sentada. Y luego entonces voy a contarles que necesitamos encontrar 3 cosas que podamos escuchar. Entonces yo puedo escuchar el ventilador, alcanzo a escuchar el televisor de mi vecino y alcanzo a escuchar alguna olla que está utilizando otra vecina para calentar su almuerzo. Y vamos a buscar 2 cosas que puedan oler. Yo alcanzo a oler el olor de mi shampoo. Y olí mis manos y me di cuenta que a pesar de que me las lavé, me huelen al adobo con el que adobé la carne esta mañana. Y finalmente vamos a ubicarnos en una cosa que puedan saborear. Y yo alcanzo a percibir el sabor de la crema dental. Entonces, noten cómo esa simple conexión con los sentidos nos hace ubicarnos en este momento, en buscar lo que el check que le estoy diciendo que busque. Y entonces, en la práctica, el anclaje sensorial se va a dar a partir de la vista y el oído. Y el grounding a partir del tacto, el gusto y el olfato. Y lo que yo voy a hacer es ubicarme en diferentes sentidos para que la persona pueda salir de su nube de pensamientos y se enfoque en un elemento claro. Entonces, por ejemplo, en el contexto de este adolescente que estaba en un ataque gritando después de tener un ataque de pánico en su colegio, entonces mi tarea es anclarla rápidamente y entonces yo le doy una actividad cognitiva con una actividad sensorial. Entonces yo me ubico en un solo sentido, entonces en este caso, por ejemplo, voy a hacer anclaje sensorial y le voy a decir, oye, dime 3 cosas que sean de color rojo que puedas ver. Entonces, si ven aquí, solo me enfoqué en un sentido. O le digo, escucha el ruido de 3 carros diferentes. Concéntrate. ¿Cuál es el sonido más lejano que puedes escuchar? Entonces, esta acción va a desviar su atención de la furia interna que está sintiendo. Así no me haga el ejercicio de entrada, porque muchas veces me va a decir, yo no quiero mirar carros. Su cerebro empieza a intentar dar respuesta a esto que yo le estoy preguntando. Y entonces yo me devuelvo, hago una técnica de respiración consciente y cuando logro empezar a bajar esa tensión, ahora sí me anclo sensorialmente. Y entonces en el contexto de nuestro señor que estaba esperando en el hospital, yo puedo hacer una técnica de grounding, que entonces les decía es el tacto y el gusto, y le puedo llevar un vaso de agua, por ejemplo, y le digo, cuénteme, ¿ese vaso está muy frío o está el clima? ¿A qué sabe el agua que usted está probando? Y estas cosas lo que van a hacer con el cerebro es que le van a dar una sensación de seguridad y de presencia porque logra dar respuesta a esa cosa en la que sí tiene control, que es el vaso de agua al que le puede medir la temperatura, sentir la textura, probar el sabor. Aquí hago un paréntesis, a las personas en crisis se les da agua solo cuando pueden dar respuesta clara y específica y no hay un nivel de agitación alto.
O sea, por ejemplo, nuestro señor del hospital que estaba calmado, pero aún así requería apoyo de primeros auxilios psicológicos. Y si estamos, por ejemplo, en un contexto de catástrofe o en una sensación de emergencia real y tangible, hay que tener mucho cuidado con esta técnica de anclaje sensorial, porque yo no le puedo decir al otro, dígame 5 cosas blancas que vea cuando todo está destruido a su alrededor, porque eso lo que va a hacer es aumentar su respuesta de ansiedad. Entonces, en estas situaciones, normalmente usamos el grounding y lo conectamos con su mismo cuerpo. Entonces yo le digo, por ejemplo, quiero que presiones firmemente tus pies contra el suelo, más duro, más fuerte. Intenta presionarlo hacia abajo. Siente la firmeza del suelo. Siente las piernas y la fuerza que haces para poder apretar. En esos casos, la sensación de contacto con él mismo va a permitir que ese cerebro recuerde que eso es lo que es real en ese momento. Y esa técnica de grounding y de anclaje sensorial tiene una evolución. Entonces, aquí nos estamos enfocando en un sentido solito o en uno tras el otro. La evolución de esa técnica se llama el anclaje multisensorial. Y es una técnica simple pero increíblemente efectiva porque lo que va a hacer es conectar con algo tangible. Entonces, aquí yo le doy una tarea cognitiva a la mente, pero también a las manos, pero también a los sentidos, cuando esa mente está desbordada y le doy algo claro y concreto para concentrarse. Entonces, le voy a dar un trabajo para que sus sentidos tengan algo que responder. Y entonces yo le paso un objeto. Y entonces le digo, bueno, ahora cuéntame, ¿sientes el peso de ese objeto? ¿Está pesado o está liviano? Y empiezo a preguntarle sobre la descripción de ese objeto mientras lo conecto con sus sentidos. ¿Siente la textura? ¿Es rugosa? ¿Es dura? ¿O es suavecita? ¿De qué color es ese objeto? ¿Cuál es su temperatura? ¿Está caliente? Y entonces estamos haciéndolo todo el tiempo. ¿Qué tal si lo acercas a tu nariz? ¿A qué huele? Y lo permito conectar con muchos sentidos al tiempo. Y entonces, este tiene exactamente la misma función que el anterior, empezar a desactivar esa visión de túnel y esa respuesta de huida, diciéndole, no, mira, esto está tan tranquilo, eso es lo que le estamos diciendo al cerebro, esto está tan tranquilo que está mirando este pedacito de madera. Y el cerebro empieza a desactivar su nivel de huida, aunque la crisis no haya pasado. Entonces, si tenemos a este adolescente furioso y veo que sus puños están cerrados, pues yo, por ejemplo, le puedo ofrecer una piedra o o una botella de agua fría, o le digo que sienta su ropa y empiezo a conectarla con todos los sentidos al mismo tiempo. Y entonces si yo tengo a mi señora en el hospital, ¿se acuerdan que yo le había dicho que le íbamos a conectar con el tacto y por eso le habíamos ofrecido un vasito de agua? Entonces yo empiezo a amarrar los sentidos. Y entonces, ¿qué le digo? Le digo, bueno, cuéntame, sienta lo refrescante que esa agua es, tómese un poquito y sienta cómo cada parte del agua recorre su garganta. Sienta el frío en sus manos. Y de forma muy rápida, ella va a empezar a volver al cuerpo mediante la botella de agua. Y entonces, si teníamos a nuestro Señor en medio del terremoto, lo que podemos hacer, por ejemplo, es ofrecerle una hoja de un árbol cercano y entonces, acuérdense que no lo voy a conectar con los sentidos que le van a recordar la situación en crisis, sino que, por ejemplo, le digo, mire las venitas de la hoja, sienta la textura de esa hoja, note cómo se siente en sus manos, a qué huele esa hoja. Y esa mente va a empezarse a enfocar en solo algo claro que tiene en la mano. Y esa técnica es muy simple y sencilla,
pero su poder de conectar con algo tangible le va a dar control cuando el mundo se siente una cosa supremamente inestable. La diferencia entre la técnica de anclaje sensorial y la de anclaje multisensorial, pues va a ser el número de sentidos que se utilizan. En el anclaje sensorial yo me enfoco en un solo sentido para volver al presente con la persona, o me ocupo en uno, paro, luego en otro, paro. Y en el multisensorial busco abarcar muchos sentidos a la vez por medio de una actividad cognitiva, como por ejemplo la descripción de un objeto. Otra técnica de regulación se llama presión somática. Y esta técnica es una muy importante cuando la persona siente que su cuerpo está a punto de explotar. Son esas personas que tienen todo el impulso de huir, pero no se mueven. O sea, están allí en el punto, así a punto de explotar. Y aquí el tacto se usa de manera intencional. Entonces, el tacto es un lenguaje del sistema nervioso primario que hace que la persona se sienta contenida porque nos evoca esa sensación de contención que estábamos cuando estábamos en el vientre. Esa es la explicación de por qué funciona la presión somática. Pero entonces vamos a explicar cómo se utiliza. No hablamos de darle una palmadota en la espalda o de sangolotearlo y decirse cálmese, sino que lo que necesitamos es aplicar un toque suave, pero firme y constante. Entonces, si ustedes agarran su mano y se agarran la otra, es justo cuando su cuerpo siente la presión de la mano y usted la deja allí, firme y constante. Esa presión lo que le va a decir al cuerpo es no te vas a disolver, no vas a salir corriendo. Tu límite es seguro y va a activar algo que se desconectó en el momento de la respuesta de lucha o huida, que son los propioceptores, que son los receptores de nuestro cuerpo, los receptores sensoriales que están en nuestros músculos y en nuestras articulaciones, que le van a decir al cerebro, vea, no estamos flotando ni estamos corriendo, estamos aquí. Y esa presión firme le va a ayudar a sentir que su cuerpo está allí. Y entonces vamos a ver cómo se aplica. Entonces tenemos a nuestro adolescente que estaba desbordado de furia. Y entonces lo primero que yo hago es pedir permiso para presionar, por ejemplo, su hombro. Le digo, déjame poner la mano aquí. Siente la presión, estoy aquí contigo. Siente tus hombros y la anclo sensorialmente a esa sensación. Eso le va a ayudar a sentir su cuerpo y como darle límite a ese desborde emocional que uno siente como que se le está saliendo por todos lados. Entonces a nuestra persona que estaba en la sala de espera moviendo la pierna nerviosamente esperando al paciente, yo le puedo decir, estoy aquí y le pongo mi mano firme sobre esa rodilla que está moviendo. ¿Puede sentir la presión de mi mano? Y no le digo más. Allí la calma silenciosa puede ser más poderosa que las palabras. Aquí hay algo importante que encontrar y es que cuando el contexto de catástrofe nos llega, normalmente la agitación es alta y entonces no siempre el otro quiere que yo lo toque o yo no lo conozco y no me siento cómodo tocándolo o el otro me muestra que mi contacto físico no es bien recibido. Entonces, eso no quiere decir que la presión somática no nos sirva. Entonces, lo que podemos hacer es que yo le digo que se siente contra la pared y que presione su espalda y le doy un objeto para sostener. Y le digo, siente la presión, estás aquí, es real. Y esto lo que va a generar es recuperar el sentido del cuerpo. Y cuando se utiliza esta técnica como con intención y con respeto, pues es una señal de seguridad poderosa porque yo le estoy diciendo al otro, mira, siénteme, estoy aquí. Y ahora vamos a dar paso a una técnica que se llama técnica de liberación de energía. Entonces, a veces, a pesar de que la crisis empieza a menguar, cuando usted hace respiración consciente y empieza a hacer anclaje sensorial,
La respuesta de energía o lucha era tan grande que la persona necesita una descarga física. Entonces ese cuerpo está lleno de adrenalina, de cortisol preparado para la acción y no hay una acción física, o sea, no corrió y no peleó, se quedó como ahí atorada. Entonces, por ejemplo, la persona empieza a verse con inquietud incontrolable, le tiemblan las manos, se mueve, parece un león enjaulado caminando de un lado al otro, inclusive después de muchas horas de que ya pasó como el peligro y que ya logró aparentemente regularse. Entonces es el cuerpo que está intentando desesperadamente liberar esa carga. Entonces la tarea aquí es entonces darle un canal seguro para que pueda descargar la energía moviéndose. Esta técnica sobre todo es supremamente impactante en niños que no logran controlar el cuerpo tan fácilmente en medio de una crisis y que lo que necesitan es moverse. Entonces te voy a contar qué hubiéramos podido hacer con tu estudiante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este estudiante que está a punto de explotar, no encuentra la calma con la respiración, no encuentra la calma con el anclaje sensorial, o sea, como que él dice, sí, ya me calmé, estoy calmado. Y uno ve que todo su cuerpo se mueve, que empieza a subir para allá, para acá. Él no está calmado. O sea, lo que pasa es que ella está conectando su mente y logra identificar que debe calmarse, pero realmente aún su cuerpo grita que tiene que salir corriendo. Entonces, en ese caso, lo que necesita es movimiento y eso es lo que le vamos a dar. Entonces, yo le digo, vamos a poner toda esa energía que tienes en tus puños y aprieta fuerte, muy fuerte, lo más fuerte que puedas. Con los niños, por ejemplo, los podemos invitar a que salten como elefantes. Salta contra el suelo, pégale muy duro al suelo. Aquí en esta liberación de energía están las técnicas, por ejemplo, de golpear la almohada, morder la almohada, tirar, rasgar las hojas de papel y volverlas pedacitos. Porque lo que estamos buscando es que la energía de furia y huida tenga una salida. Otra técnica de liberación de energía es esa que vemos allí en la imagen, que es la señora moviendo la cabeza así muy fuerte. Por ejemplo, en nuestra persona que estaba esperando en el hospital, que estaba moviendo la pierna sin parar, si yo ya hice presión somática, por ejemplo, y eso no generó calma, entonces en lugar de pedirle que se detenga, yo lo animo a que se mueva. Entonces yo le digo, creo que tu cuerpo necesita moverte, ¿qué tal si sacudes las piernas o sacudes las manos? Deja que esa energía que te tiene tan tensa se libere. Y entonces con eso le estamos dando al cuerpo el permiso que nos está pidiendo a gritos para moverse, pero que lo está conteniendo la necesidad social de no salir corriendo ni huir o golpear a otro. Entonces, en nuestro contexto de terremoto, por ejemplo, lo que podríamos decirles es sacude los brazos. ¿Qué tal si caminamos unos pasos, damos vueltas en este lugar y vamos a empezar a pedirle a ese sistema nervioso que su energía se pueda mover? Ah, Gine, eso no es una respuesta de regulación, esto es una respuesta de shock. Ahorita vamos a hablar de esas respuestas de shock para que te des cuenta de repente cómo se hubiera podido proceder y lo anotes en tus técnicas de regulación emocional. Lo que nos cuenta Ginette es que un estudiante se quedó inconsciente y tenía el cuerpo rígido, es una respuesta de shock. ¿Qué pasa cuando hay un temblor y que las personas que de repente se ponen agresivas ah, y quieren correr más cuando hay que no temblor? O sea, entiendo que cuando hay un temblor y se desregula y como que quiere correr. Sí, esa es la pregunta, Beatriz. Ah, ya, bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es que ella en ese momento está manifestando la agresión eh, de no poder correr y eso se refleja en su crisis de respuesta de huida. ¿Cómo la puedes ayudar? Ahí lo que puedes hacer es intentar disminuir esa activación primero. Entonces, mantienes la distancia física para que guardes eso de no, que no se daña ni se daña a ti. Y entonces con un tono calmado de voz le hablas despacio y de forma suave sin intentar confrontarla. Uf, es que estaba muy horrible ese temblor, la valido. Tú sentiste que estaba muy difícil ese temblor y tenías ganas de salir corriendo.
Y allí lo que puedes hacer es usar una técnica de liberación de energía diferente a correr, para que esa respuesta de su cuerpo salga, pero no corriendo hacia un lugar que puede ser peligroso. Allí hay que validarle. Entonces me dice que dice que estaba preocupada por su hijo. Entonces aquí hay que trabajar todos los pasos de los primeros auxilios psicológicos y entonces validar su emoción de que es normal que esté preocupada por su hijo, de que es normal que quiera salir corriendo. ¿Qué tal si juntos respiramos para poder identificar qué vamos a hacer, dónde está tu hijo? ¿Sí? Y vamos a ir ese paso a paso, porque ese paso de mi hijo es un paso más allá cuando necesitamos que ella mueva su agencia, pero en ese momento necesitas calmar la situación para que en caso, por ejemplo, de una réplica o de alguna situación diferente, pues esta persona no vaya a salir lastimada. Y entonces ahora los voy a invitar a que veamos una situación de respuesta de este tipo. Me confirman, por favor, si escuchan. ¿Escuchan? Escuchan. Ah, bueno. Entonces veamos a Riley. No. Lo puedo arreglar, lo puedo arreglar. Todo el cuerpo No responde. soy tan buena. Tú puedes, Riley. Concéntrate. Tú puedes, Riley. Concéntrate. No soy tan buena. Tienes que anotar, Riley. O todo esto habrá sido en vano. Ansiedad es demasiada presión para ella. Señoritas, Tristeza. alegría, ayuda. Con fuerza, todos juntos. No está funcionando. Es ansiedad. ¡Ansiedad! ¡Ya! Tú no eres quien decide quién es Riley. Ansiedad, tienes que soltarla. Soy una buena persona. Alegría. ¿Cómo lo siento? Estaba tratando de protegerla. Pero tienes razón. No podemos escoger lo que Riley es. No sé si vieron a Riley, ¿alguien se había visto ya esta película? Se llama Intensamente 2. Entonces, si podemos ver a Riley, ella nos muestra señales claras de esa respiración de agitación. Entonces, sus músculos están tensos, su respiración empieza a ser acelerada, las manos le están temblando, vemos que todo su cuerpo se puso rígido, su cara expresa confusión, desesperación, su corazón va a millón, se ve sobrepasada, o sea, intenta como manejar esa situación intensa, pero hay un desbordamiento de esa emoción y si vemos su mente, hay frases inconexas que están solo pensando en que necesita anotar y es lo único a lo que le tiene que dar respuesta. Y esa sensación de colapso, si ustedes ven, ansiedad giraba en el puesto de control y no lograba que nada diferente de ese cuerpo se acercara. Entonces, Riley estaba en medio de una respuesta de agitación y de ansiedad, había pisado el acelerador ante esa crisis que fue el no poder anotar. Entonces, ¿qué creen que pudiéramos haber hecho con Riley para ayudarle a regular su atención y su intención en ese momento para ofrecerle calma nuevamente? O sea, allí Riley estaba sola y bueno, Alegría la ayuda a conectar con su yo interno, pero no siempre es tan rápido que el otro conecte con ese yo interno que le dé sus herramientas propias para autogestionar esta situación. ¿Qué hubiéramos podido hacer? ¿Quién se atreve a darnos un paso a paso? Vamos a buscar que se centre en la respiración, dice por aquí Esteban. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es acercarnos sin invadirla para que ella no sienta que cuando yo entre a su cubículo la estoy invadiendo. Sí, Sorelis, vamos a buscar primero acercarnos y conectar. Le vamos a pedir permiso de hablar con ella, generamos confianza. Le puedo decir, Riley, estoy aquí, veo que estás muy inquieta y le valido lo que siente. Veo que estás muy preocupada por lo que está pasando en el fuego y le puedo describir, tu cuerpo está muy tenso ahora. Y ahora sí la podemos invitar a regularse con su respiración
mientras yo todo lo anterior lo he hecho con un tono calmado y respirando de manera marcada para que ella logre bajar. Y entonces le digo con una técnica sencilla, vamos a respirar conscientemente, como nos dice Laudenis. Entonces le puedo decir, imaginemos que tenemos una vela y vamos a soplar esa vela. Tomamos mucho aire y ahora vamos a soplarla con fuerza. O le puedo, por ejemplo, proponer una técnica de grounding. Cuéntame cómo se sienten tus patines, cómo siente tu pie el patín que tienes allí. ¿Alcanzas a sentirlo? ¿Es duro? ¿Puedes sentir tus medias? Y le promuevo un ejercicio de presión somática. Intenta traspasar el piso con tus patines, pisa muy fuerte. Le puedo poner mi mano encima del hombro y entonces le digo, estás un poco asustada, parece, o estás un poco frustrada. Aquí estoy. Y empiezo a devolverle la agencia con pequeñas decisiones. ¿Quieres que te dé la mano o prefieres que no te toque? Eso que sientes es un ataque de pánico. Aunque es muy incómodo, voy a acompañarte hasta que se te pase. Entonces allí lo central es que Riley no se sienta juzgada, sino acompañada y sostenida mientras esa crisis pasa con ella. Mira, por ejemplo, podemos hacer anclaje sensorial con su saliva, como nos dice Siami. Entonces, miren cómo todas las técnicas que acabamos de ver se pueden fusionar y no están la una desarticulada de la otra. Si su primera respuesta fuera una mayor ira, crea que yo solo haría silencio con la intención de que sepa que está allí. Sí, señora, Sorelis tiene toda la razón. Acuérdate que ayer hablábamos de que el contacto era algo que no se forzaba. Entonces, si su primera respuesta es alejarme, yo le valido que está bien que quiera que yo me aleje. Veo que prefieres estar sola. Estoy aquí fuera del cubículo cuando me necesites, pero no me voy de de su alcance visual. Y empiezo a intentar conectar con la primera técnica de regulación, que era la respiración consciente. Si ella no permite que yo la guíe, respiro yo para que ella en algún momento conecte con mi respiración pausada e intente bajar el ritmo de su respiración. Entonces, por ejemplo, puedo poner mi mano en mi pecho y en mi estómago para que sea visible cómo el aire de mi cuerpo entra y sale. Y entonces esas técnicas de regulación van a jugar de manera encadenada. Uno a veces las ve sueltas y dice, bueno, ¿y cuál aplico en qué caso? Entonces, como que cada caso te va a ir dando la necesidad. Si tú necesitas que el otro baje su intención de respirar y no te conecta con el anclaje, pues entonces lo intentas con la presión somática y las técnicas en sí no te van a tomar media hora cada una, sino que cada una te va a dar dando la respuesta de si es funcional para esa persona o no, porque cada persona se regula de manera distinta. Hasta allí estarían las técnicas de regulación. No sé si hay alguna pregunta específica de estas técnicas para dar paso a las siguientes. Sí, sí, a mí sí funciona realmente. Lo que pasa es que a veces se percibe que no funciona porque queremos que la persona se calme en un segundo y toma tiempo realmente pasar de un sistema que está como un volcán en erupción a bajar. Cassandra, sí puedes utilizar varias técnicas. Normalmente siempre se utiliza la regulación de la técnica de respiración y la técnica de anclaje sensorial porque son las que no necesitan que tú toques el otro, ni que le entregues nada, ni que des muchas instrucciones. Si no te funcionan, sí, claro, vuelve a otra técnica, o si no, vuelve a la más básica, que es la de reflejar la calma que el otro necesita hacer. Laudenis, sí puedes ponerle su mano en su hombro y decirle que está contigo. No le digas que todo va a estar bien porque no es algo que le puedas garantizar, pero sí le puedes decir que estoy contigo. Ya por allá en otra sesión, que creo que es la quinta, vamos a hablar de qué es eso que no podemos decir. Pero te adelanto que no prometemos nada que no sabemos. No sabemos si va a estar bien. Es algo que no podemos garantizar. Estamos haciendo lo posible porque baje su tormenta, pero sí le puedes decir que está contigo, que estás con ella, que la vas a acompañar hasta que se regule.
¿Qué otra cosa no le podemos decir? Por ejemplo, no llores. Bueno, y entonces empecemos a ver qué pasa cuando la respuesta no es de huida o de lucha, sino que es de apagón o de shock. Entonces, la respuesta de apagón es una estrategia de supervivencia que se ve mucho en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, se ven las zarigüeyas. Cuando las zarigüeyas las atacan, ellas se ponen de paticas para arriba y se hacen las muertas para que el águila diga, uy, no, esto está muerto, no me lo va a comer y siga su camino. Entonces, a veces la amenaza es tan grande para enfrentarla o para huir de ella que el sistema nervioso simplemente se desconecta para proteger el cuerpo y evitar un daño masivo, que es lo que le sucedió al estudiante no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, de alguien que habló ahorita de un estudiante que se le puso rígido, se llama Ginette. Ginette nos contó que un estudiante estaba en crisis, se quedó rígido, con el cuerpo rígido y parecía como inconsciente. Esa es una respuesta de desconexión. Y también, desde la misma teoría polivagal, desde la que hablábamos de la teoría de activación, pues es el nervio vago el que va a desconectar lo que no se necesita y eso lo que hace es una inmovilidad protectora. Entonces la persona no elige responder así, el cuerpo se le apagó porque el cerebro lo que dijo fue estamos ante una crisis inminente, protejan todos los órganos vitales, desconecten lo que nos sirve y queden quieticos para tolerar todo el dolor que se viene. Y en este estado, nuestra tarea no es regular, como las técnicas que acabábamos de ver, sino que se acuerdan que la R tenía dos Rs, que era una de regular y una de reanimar. Entonces la tarea aquí es ayudar a que esa persona poco a poco se descongele de esa congelación en la que está. Y aquí hay unas técnicas que se llaman técnicas de activación o de reanimación. Pero entonces pensemos cómo se ve eso de la respuesta de congelación. Imagínense que en esta paralización como acto de supervivencia el cuerpo dice, no pailas, no podemos hacer nada, me quedo quieto, muy quieto a ver si no me ven. Y entonces normalmente vemos paralización o inmovilidad, que es eso que describía Ginette. El cuerpo se hace el muerto para pasar desapercibido. Y si la persona no se desmaya francamente ni queda pausada, cuando tú la ves, tiene la mirada como perdida, vidriosa, ausente, como si hubiera llorado horas, pero no le sale ni una lágrima y mira como a un punto en el horizonte. Ese es un signo de disociación que puede hacer, o sea, es como que el piloto se le desconectó. Y encontramos que hay personas que no se quedan completamente quietas, pero que hablan muy bajo o ausente, como en monosílabos. Entonces, esto sucede porque las cuerdas vocales se paralizan. Y entonces tú le dices, hola, ¿cómo estás? Sí. Perdón, qué pena, no te escucho. Sí. ¿Estás aquí? Sí. ¿Sabes qué pasó? Sí. Entonces, es allá muy, 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 muy muy perdido en el mundo la respuesta que te da o te da respuestas de cosas completamente diferentes. También sucede que hay una sensación de entumecimiento o de anestesia. Entonces, si la persona puede no estar desconectada todo, pero te dice, mira, lo que pasa es que no siento las manos, no las logro sentir, no siento ni las manos ni las piernas, porque el cerebro lo que ha hecho es reducir la sensación del dolor para poder protegerse. Si le tomáramos el pulso a esta persona, su pulso sería lento, débil, porque su cuerpo está entrando en un estado como de hibernación. Y aparecen, por ejemplo, sensación de mareos, náuseas, ganas de vomitar, porque la sangre se está dirigiendo a todo lugar y causa como un desequilibrio en ese sistema digestivo. También puede aparecer, por ejemplo, diarreas. Hay personas que se hacen chichi, se hacen popó, porque sus esfínteres se desconectaron porque el cuerpo dijo, no, yo no necesito esto. También ocurre que hay desorientación.
y de desorientación no solo en la dificultad de saber en dónde está o qué está pasando, sino que hay como una desconexión total con lo que sucede realmente y nos dan una respuesta completamente diferente a la que en la situación pudiese darse. Entonces, por ejemplo, yo le acabo de decir que su hijo se murió y ella se lanza a reír. Entonces, aquí esta respuesta de desorientación lo que hace es como que el cuerpo protegió a la mente de la noticia y la hizo irse para otro lado completamente distinto. También puede haber colapso o desmayo, que es lo que le pasó a nuestra compañera, o una ausencia total de contacto, que es como si estuviera en un estado catatónico, que es incapaz de conectar con el entorno externo. Por aquí me pregunta si a mí que si puede aparecer en la crisis una respuesta epileptoide. Bueno, la respuesta epileptoide no es lo mismo que una crisis epiléptica, es un concepto que sucede en una reacción de estrés extrema y que sí se puede dar cuando hay una sobrecarga del sistema nervioso. O sea, hay una sobrecarga tan grande en ese sistema nervioso, eso hace parte de las respuestas de activación que el sistema hace como cortocircuito y se manifiesta en síntomas asociados a que parecen a la epilepsia, pero cuando tú vas y lo revisas ya después de la crisis, no hay una causa para que estuviese ocurrido, no hay un trastorno neurológico, no hay una actividad eléctrica normal en el cerebro, sino que esa respuesta fue el cuerpo en un caso de estrés extremo. Y se puede dar en los dos lugares, en una crisis epiléptica tónica o en una catatónica, o sea, que se mueva mucho o que no se mueva. Cuando una persona tiene una crisis de ansiedad para sentirse mejor, dice que necesita dormir, depende del contexto. ¿Por qué depende del contexto? Porque depende de cuáles son las señales de su cuerpo en esa crisis de ansiedad. ¿A qué me refiero? El sistema nervioso normalmente está en una hiperactivación, el cuerpo está inundado de adrenalina. Algunas veces las personas no pueden efectivamente conciliar el sueño, no lo logran y definitivamente su cuerpo no está preparado para descansar porque está en modo alerta a todo millón. Hay otras personas que al contrario necesitan apagarse de una y lo logran hacer. Entonces, digamos que no es si es bien o mal o si puede hacerse o no. Si para esta persona es funcional regularse de ese modo, habría que motivar que primero disminuya la intensidad de su ansiedad, por ejemplo, con anclaje sensorial, con respiración diafragmática, y luego sí, cuando logramos que la crisis haya bajado, pues el sueño lo que va a hacer es como una herramienta de recuperación. Entonces, piensa en la crisis como que corriste una maratón. Entonces, tu cuerpo está agotado, necesita descansar. Entonces el cuerpo físico, ¿te acuerdas que si necesitamos liberar la energía? Pues esta persona no necesita liberar la energía, sino recuperar la energía que gastó en la crisis. Pero entonces estamos hablando de qué hacemos con estas señales de freno. Entonces imagínense que vamos a usar unas técnicas que se llaman técnicas de reanimación, que lo que van a hacer es intentar activar ese sistema de a poco. Entonces aquí la clave no es calmarla, sino ayudarla a activarse. El objetivo es enviar una señal clara que diga no hay peligro y es volverse a mover es posible. Algunas técnicas de regulación, como por ejemplo la respiración, también pueden ser útiles en este lugar, como por ejemplo también la presión somática. Aquí vamos a explicar cómo funciona porque funciona diferente. Aquí se le llama movimiento somático. Y entonces la primera técnica es muy famosa y muy conocida cuando las personas se desmayan, que les echan un poquito de algodón y las ponen a oler. Realmente no es porque el alcohol y el algodón combatan el desmayo, sino porque ese olor fuerte hace como un jolt, como un toque eléctrico que le dice al sistema, oye, es seguro estar aquí. Entonces, esas técnicas se llaman de activación sensorial.
Y es justamente decirle al otro, puedes volver a usar tus sentidos. ¿Te acuerdas que en las técnicas de regulación también usábamos nuestros sentidos, pero lo usábamos para apagar la intensidad de la respuesta? Pues aquí vamos a utilizar nuestros sentidos para activar esa respuesta. Entonces aquí aplican sensaciones de temperatura, por ejemplo, ponerle una botella de agua fría, un cubito de hielo, dárselo en la mano si puede agarrar, poner estos pads congelados en la frente, olores muy fuertes como por ejemplo el algodón, alguna esencia de un aceite esencial. Sabores intensos, aquí con un gran paréntesis, que nosotros no le damos cosas a las personas sin asegurarnos, por ejemplo, si le vamos a dar un dulce, pues que no sea diabético, que no tenga una alergia. Pero cuando son personas que son cercanas y que conocemos de nosotros, este sabor intenso también puede ser como ese toque sensorial. Entonces, la activación sensorial es una forma de despertar de ese apagón. Y lo que hacemos es introducir ese sentido de manera chiquitica e irlo ampliando. Entonces, por ejemplo, yo tenía a mi adolescente por allá de Ginette que quedó catatónico en medio de una situación, se apagó, se desmayó, entró en shock. Entonces, yo lo que necesito es ofrecer algo de sensación intensa que le permita decir al cerebro, vea, aquí está. Entonces, por ejemplo, le puedo poner un cubito en el cuello, en la axila, en los brazos. Sin presión lo voy poniendo suavecito. Si esta persona no está desmayada, por ejemplo, y lo conozco, le puedo ofrecer un chicle de menta y le digo, solo mastica esto, porque yo lo que necesito es que poco a poco empiece a conectar. Entonces, aquí es supremamente importante esa sensación de frío, es una señal súper poderosa, porque a pesar de que él no te conecte de una, su cerebro va a empezar a decir, vea, esa mano de allá está sintiendo como algo de frío, vamos a ver qué pasa. Y empieza a mandar señales en su sistema nervioso para identificar qué es lo que pasa en esa mano que tiene un cubito de hielo. Y entonces luego usted se lo pasa a la otra mano y luego se lo pasa debajo de la oreja, debajo del cuello para que esa sensación de frío vaya haciendo una activación sensorial en ese cuerpo. Normalmente el olor es un estímulo primitivo porque era el que nos permitía sentirnos seguros en las épocas de las cavernas, entonces nos rompe la congelación fácilmente. Entonces, si yo tengo a esta persona en contexto de catástrofe que no me da respuesta, yo le digo al paramédico que por favor me regale una motica de algodón con alcohol y se la pongo a oler a la persona para que poco a poco vuelva en sí. Y yo les decía que habían unas técnicas que funcionaban muy similar. En las técnicas de regulación, el contacto se llama presión somática. Aquí se llama movimiento somático porque funciona de manera ligeramente diferente. Entonces, el movimiento somático, si ustedes recuerdan la presión somática, yo lo que iba a hacer era contener, iba a mantener mi mano allí quieta hasta que la persona la sintiera con el objetivo de dar como un límite seguro. Entonces, mi cuerpo hace una presión estática y firme y le digo, estás contenido. En cambio, en el movimiento somático, la respuesta que necesitamos es que la persona se mueva. La persona está inmóvil y desconectada, entonces yo no solo le pongo el brazo encima de su hombro, sino que empiezo a tocarlo y le digo, es seguro moverse a ese sistema. Sí, es como encender ese motor que se quedó atascado. Y esta técnica es supremamente útil cuando hay esa respuesta completa de catatonia, que la persona queda quieta. Eh, ¿Y qué hacemos? Empezamos, ahora ya no solo hacemos una presión fuerte, sino que la presión es más suave y el movimiento es continuo. Aquí, por ejemplo, aparecen los abrazos. Pero si usted no conoce a la persona, no la abrace. Usted no sabe si ella quiere el contacto con usted o no. Si la persona no está completamente en shock, sino que da respuesta, entonces yo le pido que empiece a moverse suavemente. No le digo, vámonos a caminar por acá, sino que si tengo a mi adolescente después del ataque que sufrió, lo regulé, le puse el algodón y ya empezó a parpadear
Y ya empezó a moverse, le digo, puedes mover tus pies dentro de tus medias, siente tus dedos, puedes mover los dedos de la mano y le doy permiso para empezar con algo muy pequeño, algo que le dé control de su cuerpo y que no se sienta abrumador. Porque si para usted es abrumador ver a esa persona en shock, cuando la persona en shock empieza a regresar a su cuerpo, sentir que no se puede mover, es mucho más angustiante. Entonces lo que tenemos que hacer es regalarle control de a poquito para que encuentre control en lo que sí puede mover. Pero entonces en nuestro contexto de bajo riesgo, que teníamos a alguien esperando en un hospital que no está catatónico, sino que tiene algunas respuestas de desorientación, pues yo le digo, vamos a caminar hasta la máquina de café, solo para estirar las piernas. Y busco que mueva el cuerpo para que se sienta mejor. Si a mí me pregunto si las personas que vienen una cosa, una amenaza de muerte, habría que identificar cuál es su respuesta de shock. Sí, se le apoya de la misma manera, porque en este momento lo que necesitamos es que conecte con el presente. Probablemente no la vas a tocar porque esa persona se siente tan en peligro que cualquier contacto la va a hacer sentir más tensión, entonces no vas a hacer un movimiento somático, sino que, por ejemplo, harás una activación sensorial o harás una orientación espacial, que es una técnica que vamos a ver ahorita. Otra técnica, las técnicas funcionan. Bueno, si queda con sensación de persecución, habría que identificar si hay un trastorno de estrés postraumático. Eso ya no haría parte de los primeros auxilios psicológicos, sino que hace parte del proceso de recuperación que necesita ya tener después de esa sensación en la que se sintió tan acusada. Eh, pero lo que haces es conectarla. Vamos a encontrar que sí es real, o sea, queda con la sensación de persecución. Es válido que quede con ella. ¿Cómo la sientes? Validas esa sensación y empiezas a anclarla sensorialmente. Allí lo que necesitas hacer es anclaje multisensorial. Mira, vamos a agarrar este corazón y no sé qué, y entonces mientras validas esa sensación que tiene, empiezas a conectarla con algo tangible que sí pueda tocar. Bueno, y entonces pasemos de esta técnica y abordemos la siguiente, que no pasa la diapositiva, ya, que es una técnica que se llama vocalización y sonido. Entonces, el sonido, especialmente el de la voz humana, es una de las señales más primitivas, así como el olfato. Entonces, nuestro sistema nervioso está biológicamente diseñado para escuchar la voz en un tono tranquilizador y sentirse a salvo. Entonces, en el estado de congelación, lo que necesitamos a veces es usar nuestra voz para conectar al otro. Entonces, como ese sonido es puente de conexión, la persona no puede moverse y no puede hablarse, pero sí nos está escuchando. De aquí, de esta teoría, parte la idea, esto también es de la teoría polivagal, de que cuando una persona está en coma y le hablamos, nos escucha. Entonces, es esa primera señal que va a empezar a conectar al otro con que hay alguien que nos está hablando y nos está dando un camino. Y entonces nosotros no le digo, ay, pero ¿por qué se desmayó? No vea, levántese, aquí estamos, tranquilo, sino que al contrario, utilizo un tono de voz tranquilizador para que esa persona sepa que está a salvo. Entonces hay varias técnicas y una es, por ejemplo, utilizar la vibración de nuestra voz. Y aquí parten, por ejemplo, de hacer sonidos largos o mantras. Entonces, si ustedes ven, vibra y se tocan la garganta y hacen ese sonido es vibratorio. Y esa vibración en su garganta es una señal poderosa para ese cuerpo que está escuchando. También otra forma es emitir sonidos relajantes, como por ejemplo esas canciones de cuna que usted escuchaba. Entonces, mientras la persona empieza a reconectar con su presente. Si esta persona usted le puso el algodoncito, no sirvió, usted le dijo mueva los dedos de los pies y no los movió. Entonces, no puede hacer nada por sí. Entonces, usted necesita conectar con eso que está adentro y es con ese cerebro que está así escondido, escondido para que nadie lo toque.
Y entonces le puedes, por ejemplo, no solo utilizar sonidos calmantes ni sonidos rítmicos, sino que le recuerdas a la persona que estás aquí. Y entonces le dices, sí, a mí aquí estoy contigo. Y se lo repites no como un lorito una que otra vez, pero le repites de manera constante después de que usas tu respiración. Aquí estoy contigo. No la presionas a volver, pero le dices, este es un lugar seguro. Y hay otra técnica que es la que yo te decía ahora, sí a mí que se podía utilizar en esa situación en la que el otro no te dejaba tocarse porque la angustia era hacia que te tocaran, que se llama la orientación espacial. Entonces, la orientación espacial lo que hace es conectarnos con el lugar. Y es una técnica fundamental para contrarrestar esas sensaciones en las que hay disociación, o sea, que el cerebro desconectó, o que el cerebro está rumiando en un pensamiento que no lo deja seguir, como por ejemplo ese me están persiguiendo. Y el mecanismo es muy simple. El sistema nervioso se desconectó del entorno como mecanismo de respuesta. Y entonces lo que vamos a hacer es orientar a la persona. Y entonces, como estamos en un lugar seguro, no hay necesidad de desconectarse. ¿Y cómo funciona eso? Entonces yo le digo, así no esté muy conectada, quiero que mires a tu alrededor conmigo. Entonces, si ella puede hablar, le pregunto, ¿cuál es el salón de primero B? ¿Dónde está la cafetería del colegio? ¿De qué color es la puerta del salón? Y ella empieza a conectar con que sabe dónde está y que ese lugar en el que está es seguro. Pero si, por ejemplo, se le movió el mundo porque había un terremoto y todo cambió, entonces yo lo que hago es darle una tarea y un propósito a esa ubicación. Entonces le digo, quiero que mires a tu alrededor y me digas una cosa que esté a tu derecha. Si la persona no me da respuesta en un tiempo prudencial, yo le ayudo. Le digo, a tu derecha está la puerta. Y vuelvo y le pregunto, ¿puedes ver si es café o es negra? Y esa orientación espacial lo que va a hacer es decirle, ah, no, pero mire, yo sí sé dónde estoy. Esto es un lugar real. Y le va a permitir sentirse un poco más seguro. Entonces, ahora les voy a invitar a que veamos. Ay, ¿esto qué pasó? Bueno, pues miremoslo en YouTube. Ay, no, calme, calme. Esperen, voy a dejar de compartir para volverles a compartir mi pantalla. A ver, pero no están bien. A ver si la ven. Vamos a pasarla para acá. Me confirman si están viendo otra vez mi pantalla. Ya la traje por acá. Y vamos a verla. Este video fue muy famoso en redes y es una respuesta de congelamiento. La señora está en un accidente de tránsito. Se acaba de accidentar. Es de su esposo que murió en el accidente. Ustedes la ven, ella está maquillándose. De su hijo. ¿Cómo se vio esta persona? ¿Qué pudieron ver en ella? ¿Te acuerdas que les decía que era una respuesta de congelación? Sí, entonces por aquí nos dice Cassandra que la señora estaba súper desorientada, que su cerebro se había apagado en el momento traumático. ¿Qué más vimos? Que había desconexión. Entonces se disoció, dice Mari Carmen. Entonces, en efecto, esta persona dio una respuesta de shock. O sea, el auto está partido a la mitad, su pareja y su hijo probablemente están muertos y ella se está maquillando y si ustedes ven todos alrededor están asombrados de que ella se esté maquillando. Se ve tranquila, como si nada, pero entonces resulta que ese organismo de esta mujer lo que hizo fue disociarse, pero en lugar de desmayarse, se disoció y dijo, vamos a buscar una actividad que para este cuerpo sea algo claro y que no le quede duda. Entonces, eso se llama un comportamiento automático. Entonces, la acción de desmayarse, de maquillarse, está agregada a la memoria procedimental de esta mujer. Entonces, el sistema nervioso no pudo ni siquiera procesar lo que ocurrió y ella activó un mecanismo para proteger su psique. Es como cuando a usted le dicen, si acaba de morir alguien que usted ama mucho,
y usted como que lo ve por allá en una pantalla de televisión, usted no siente que eso haya sido real. Entonces la señora además no da respuesta, no nos da ningún tipo de respuesta, solo sigue maquillándose. Entonces, esa respuesta de esta señora, pues es un mecanismo de congelación, también se le llama shutdown. El cuerpo redujo cualquier conexión emocional para no derrumbarse. Y a esto que le pasó a ella en especial se le llama despersonalización de respuesta automática. O sea, ella salió de sí, se separó de esa experiencia que no podía soportar y se aferró a la primera respuesta automática que su cuerpo le dijo que era posible hacer. ¿Y cómo lo abordamos desde los primeros auxilios psicológicos? ¿Qué hacemos con ella? ¿Le doy a oler una motita de algodón? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es entrar en su presencia sin brusquedad, mostrándonos disponibles y vamos a anclarla suavemente al presente. Entonces, ¿se acuerdan que nuestra vocalización y sonido era importante? Entonces le voy a decir, por ejemplo, puedo conectar con lo que está haciendo, de qué color es el rímel. Mira, Cassandra nos dice que sí puede hacer la técnica de orientación espacial. Probablemente sí, pero no podríamos decirle que mire en todo su alrededor porque va a encontrarse de cara con el shock, que es con la mitad de su carro y su esposo muerto. Si mira para atrás va a ver a su hijo muerto. Entonces lo que vamos a hacer es orientarla en lo que puede ver frente a ella, porque primero necesitamos que regrese a su presente sin invadirla. Entonces le puedo preguntar, ¿dónde está el rubor? Sigo en lo que está allí. Y ya cuando empiezo a encontrar que empieza a regresar, ahora sí empiezo a orientarla hacia otro lugar. Le digo, estás a salvo, estoy aquí contigo, te voy a acompañar. La puedo invitar a hacer un movimiento somático y entonces le puedo decir, siéntese el asiento que está detrás de ti, o la puedo invitar a que haga anclaje con un objeto cercano. No la presiono para hablar, ni la juzgo porque se está maquillando en lugar de estar afectada por la muerte de su esposo, porque entiendo que su afectación es distinta. Normalmente cuando esta persona sale del congelamiento, nos activa una respuesta de huida o de lucha. Entonces va a empezar a gritar, va a empezar a angustiarse y pues allí cambiaré mis técnicas de reanimación a las técnicas de regulación. La puedo, por ejemplo, cubrir con una manta. Y ahora vamos a dar paso a otra respuesta. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ahora sí ve mi camaleón. Bueno, entonces aquí en este camaleón vemos que hay otra respuesta diferente a las que ya habíamos dicho que eran las básicas. Esta respuesta de supervivencia normalmente se da en el contexto de las relaciones humanas y se llama una respuesta, se conceptualiza como respuesta faun, como el venadito. La acuña Peter Walker y hace parte de la teoría de estrés postraumático y trauma complejo. Y lo que nos dice, y traducida al español, se llama una respuesta de sometimiento o complacencia. Entonces, esta respuesta normalmente no se activa ante un desastre natural, pero sí que se da en ese contexto. Pero ocurre generalmente en las amenazas interpersonales. Y es una estrategia de protección que dice, bueno, si yo no puedo ni huir, ni luchar, ni apagarme, lo que voy a hacer es intentar complacer a mi agresor para que no me haga daño. Es una respuesta que busca conectar con la seguridad a través de la sumisión y por eso la refleja un camaleón que lo que busca es como intentar desaparecer del peligro haciéndose igualito a lo que ve. Normalmente estas respuestas se dan en contextos muy violentos, por ejemplo, en la violencia física, por ejemplo, en el abuso sexual repetitivo, por ejemplo, en el secuestro. De aquí parte la idea del síndrome de Estocolmo. Entonces, no les traje una
un fragmento para mostrarla porque realmente son situaciones muy sutiles que no se ven en un fragmento chiquitico de 5 segundos ni de 3 minutos. Si quieren verse una película que lo muestra muy bien, hay una película que se llama The Room, La Habitación, que habla de una mamá, una señora que es secuestrada y que queda embarazada de su secuestrador y empieza a actuar complacientemente para poder liberar a su hijo. Pero entonces aquí lo que hace ese cuerpo es intentar convencer a ese daño que si es lo suficientemente buena y lo suficientemente agradable y lo suficientemente útil, el peligro va a desaparecer. Y entonces, ¿cómo se ve eso? En contexto de alto riesgo encontraremos, por ejemplo, que esta persona en medio del desastre va a empezar a mostrar una complacencia excesiva con los rescatistas, con las autoridades, no va a dar ningún pero, va a seguir nuestras instrucciones sin quejas, sin ninguna duda, incluso si las instrucciones no son para ella, incluso si las instrucciones no son para ella y a ella la pueden afectar. Porque es su cuerpo intentando generar una sensación de seguridad para que el otro como que se compadezca de que ella es lo suficientemente buena que no va a hacerle, que no le vamos a hacer daño. Entonces esta persona que en medio de la catástrofe está herida, pero no quiere que la atiendan a ella, sino que quiere ayudar y ayudar y ayudar. Y es una situación en la que realmente la que necesita ayuda es ella. Entonces, por ejemplo, con nuestro adolescente que estaba en un ataque de pánico, digamos que la humillaron, lo traicionaron, los amigos le hicieron, y en lugar de entrar en shock o en lugar de enojarse, pues se va a reír de los chistes que estos chicos cuentan de ella, va a empezar a hacerle favores o va a disculparse por haber reaccionado así porque es su cuerpo intentando reparar la conexión que ella ha causado y que es su culpa haber causado. ¿Y cómo lo vemos? A diferencia de las señales de huida y de congelación que eran muy claras, las respuestas de Faun son muy sutiles y yo puedo incluso confundirlas con buena educación o con una personalidad que es muy pasiva, pero hay señales muy claras. Entonces, normalmente son estas personas que por todo se disculpan en medio de la crisis. Ay, no, qué pena. No, es que no, 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 tranquilo, no haga, no, no se preocupe por mí, aunque esté sangrando, no, es una cosita chiquitica, el brazo, sí, eso se pega. O sea, realmente no quiere que tú lo ayudes porque siente que eso me va a causar mucho dolor y mucho peso a mí. Y es un mecanismo de defensa intentando complacerme y no generarme carga, porque eso es lo que considera que es importante para evitar el dolor. Estas personas normalmente se sienten ansiosas, tienen un miedo muy grande al conflicto y pueden sentir mucha culpa de lo que está pasando. Y una sonrisa, una señal muy clara es que tienen como una sonrisa como tensa, o sea, como que la cara está sonriendo, pero el cuerpo no está sonriendo. Tienen los hombros rígidos, la respiración es como muy superficial, porque el cuerpo está en alerta sino que está cubierto por una fachada de excesiva amabilidad. Entonces, normalmente ocurre en contextos muy violentos. En las películas la vemos casi siempre en los secuestros, en las películas de secuestro, en la que la víctima está así sometida a todo lo que le diga el secuestrador para que no le hagan daño, porque esa es la respuesta que le ha parecido eficaz en muchas cosas. ¿Qué hacemos cuando vemos esta respuesta en medio del caos? Que tener algo claro es que normalmente protegen a quien las violenta. Entonces, por ejemplo, si están en un contexto de secuestro, pues van a intentar proteger a su victimario. Incluso aquí aparece también el síndrome de Estocolmo, que es que se enamoran de él. No porque realmente quieran protegerlo, cuidarlo, sino que creen que necesitan ser lo suficientemente buenas para esa persona para que no la siga lastimando. ¿Y qué hacemos cuando encontramos una respuesta de Faun? Las técnicas por el Faun se llaman técnicas de validación y lo que vamos a hacer es que la persona no pase por desapercibida, sino que encuentre que tiene la capacidad
de decir no y de establecer límites, por ejemplo, y de darle voz a sus necesidades personales. Entonces vamos a intentar crear para esta persona un espacio tan seguro que la persona se atreva a ser auténtica. Sí, como que le vamos a decir, no hay necesidad de que me complazcas para ser aceptado. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, la primera de las técnicas de validación se llama la validación, se llama el no seguro. Ah, no, mentiras, esto es la validación radical, yo me estoy basando. La validación radical es la base de la confianza. Entonces, yo valido en todas las técnicas de regulación o reanimación, pero en especial en la respuesta de sometimiento, nuestra validación debe ir más allá de lo que la persona nos dice, porque debemos leer entre líneas y darle permiso a sentir lo que siente. Entonces, lo que hacemos es que no validamos solo sus palabras, sino que validamos su lenguaje corporal. Entonces, yo le digo, veo que estás de acuerdo, pero no pareces muy feliz. Sí, yo valido lo que no me está diciendo. Entonces, o le puedo decir explícitamente de manera validante lo que veo. Mira que yo veo que tienes una sonrisa como tensa. Yo sé que la información que te estoy dando es abrumadora. Está bien y es válido no entenderla. Entonces, por ejemplo, si tengo a la víctima del terremoto intentando pedir, darle ayuda a todo el mundo en lugar de a él, yo lo puedo decir, parece que estás sonriendo, pero estás aquí en el frío, estás herida y es entendible que necesites algo. Le doy permiso para que encuentre que sus necesidades pueden ser reales para mí. Otra técnica de validación es el no seguro. Y aquí encontramos que la respuesta de sometimiento es la falta completa de límites. O sea, la persona no quiere decir que no porque siente que su valor depende de complacerme o de complacer a los otros. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a restablecer límites de forma segura. Y eso se hace desde el reflejo, o sea, poniendo límites claros o validando sus límites. Modelamos límites saludables o le damos permiso para que los establezca. ¿Cómo se ve eso? Entonces yo puedo intervenir y decirle, sabes que puedes decirme que no si no quieres hacerlo, ¿verdad? O la amarro a la anterior. Puedes negarte si no te sientes cómodo, es que veo que tienes el cuerpo tenso y le doy permiso para rechazar esa petición. O entonces le marco el límite de manera anticipada con un no seguro. Digo, tengo que dejar de hablarte en unos minutos. ¿Hay algo que necesites antes de que me vaya? Puedes decirme que sí o también puedes decirme no, estoy bien y le doy esa opción de rechazar la ayuda. Y entonces así lo que yo le estoy diciendo es tu necesidad es válida. Y en el caso, por ejemplo, del terremoto que encontramos que se negaba a recibir ayuda porque quería ayudar a todos los demás, pues respeto su límite que no quiere hablar, pero entonces le digo expresamente, en este momento estoy priorizando la ayuda de todos los que la necesitan y tú necesitas ayuda en este momento, pero puedes pedirme que me vaya si lo deseas. Entonces le doy la opción de ponerme un límite o otro límite. Y la siguiente técnica de validación es algo que se llama la afirmación de agencia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle opciones en los escenarios más simples y validar esas elecciones que haga. Entonces, por ejemplo, le digo algo así como, ¿quieres sentarte o quieres caminar? Caminar. Oh, bueno, qué bien, es una buena idea. ¿Quieres que hablemos de esto o que escuchemos música un rato? Sí, entonces empiezo a darle a ella opciones que ella escoja y que le permitan decirle sí a lo que ella está escogiendo. Y le doy opciones controladas frente a lo que necesita en ese momento. Entonces, ¿quieres que te traiga una manta o prefieres cambiarte la ropa mojada? Entonces, ambas opciones dan respuesta a la necesidad que la persona tiene, pero yo estoy buscando afirmar su agencia.
Entonces le doy esas dos opciones de manera controlada para que cualquiera que ella me dé sea válida y yo se la pueda firmar. Y en la medida en que ella va controlando ese entorno y que va encontrando, mis decisiones son importantes, las voy a respetar, pues lo que va a hacer es que va a empezar a tomar otras pequeñas decisiones. Entonces, cuando yo percibo que ella logra tomar, porque al principio me va a decir, no, la que usted prefiera, doctora, tranquila, está bien la que usted prefiera. Entonces, me devuelvo, le doy un límite seguro y le digo, estoy preguntándote si quieres que te traiga un plato de sopa o prefieres un café. Bueno, la sopa, doctora. Ay, qué bien, me encanta que hayas escogido sopa. Y cuando yo veo que ya empieza a dar respuestas, ahora ya no le pregunto ofreciéndole opciones, sino que le pregunto, ¿qué quieres que hagamos para el frío? Y poco a poco vamos buscando empoderarla en pequeñas dosis para que responda de manera distinta a su agencia. No sé si tienen alguna pregunta sobre sobre esta respuesta o sobre las anteriores que les pueda responder. Que si Faun solo se da en los secuestros, no se da solo en los secuestros, normal. Es como la forma más fácil de encontrarla en la televisión realmente, porque las respuestas son muy sutiles, pero se da en múltiples contextos. Lo que pasa es que en los secuestros se conoce porque el síndrome de Estocolmo es como la evolución del fauno. Entonces, en este síndrome, la persona que está secuestrada desarrolla un vínculo con el captor y su respuesta es completamente de complacencia, pero entonces en el síndrome de Estocolmo, pues se manifiesta en otros lugares. Pero se da, por ejemplo, en contextos de pareja, donde las personas vulneran sus deseos y necesidades por miedo al rechazo al otro, o también se puede dar en contextos de trabajo, donde yo afirmo todo lo que dice mi jefe porque siento que si no lo hago me va a despedir y eso me genera muchísima ansiedad. En la familia también se puede dar, cedo ante las demandas de cualquier familiar, también se puede dar en el contexto de catástrofe porque siento que si no le caigo bien al personal de ayuda no me va a ayudar. Entonces, la respuesta de Faun es una respuesta de crisis, pero también puede ser una respuesta ya estructurada al trauma que ha vivido la persona. O sea, no solo va a ser la estrategia de supervivencia, sino va a ser el aprendizaje de supervivencia que aprendió en su vida, pero también puede verse muy similar a una persona que es extremadamente amable y complaciente dentro de su personalidad. Por eso yo les decía, no es una respuesta que les pueda mostrar en un fragmento, porque lo que hace diferente al faun en la crisis, a la respuesta de sometimiento en la crisis, es que es esa respuesta que me da la persona en medio del ambiente amenazante. No sé si tienen alguna otra pregunta. Por aquí les voy a poner la encuesta de satisfacción para que la vayan diligenciando y me cuentan si hay algo, porque no quiero avanzar en el tema que sigue, porque pues no alcanzaríamos a abordarlo. Entonces, igual, esta sesión, como les decía, está compuesta por 2 sesiones y media, o sea que nos falta una sesión adicional en la que vamos a hablar de regulaciones emocionales intensas y ¿qué más vamos a hablar? Las técnicas de control y luego vamos a hablar pues ya de elementos puntuales frente a la crisis, qué es qué debo decir, cómo debo decirlo, qué va primero, qué va segundo, y algunas formas de comunicación asociadas. Y en el material, veré que es que esta es larguísima. Chaca, chaca. Y en el material para la sesión lo que vamos a encontrar es pues como el resumen de todas estas técnicas. Aquí está. Entonces, pues nada, les agradezco su presencia el día de hoy. Si no tienen ninguna otra duda, no sé si por aquí tengo a Rosa o a alguien de la corporación. Hola, Natalia, profe, buenas ¿de qué tardes. le van a dar material bibliográfico, los libros? Sí, Sorelis, en el material que viene incluido están los protocolos
de primeros auxilios, no solo los dos de los que hablamos, sino otros protocolos adicionales. Creo que están los 8 pasos de Hopkins y está también el protocolo ABCDE. Y hay una guía que yo construí de las sesiones 1 y 2 y otra de la sesión 3, 4 y 5 que van a hacer es como un complemento de estas diapositivas, pues porque las diapositivas realmente resumen lo que estamos hablando aquí. Entonces, en la guía extendida, pues es una ampliación justamente de lo que hemos abordado. También hay material bibliográfico, que son libros asociados a la temática y algunos artículos de interés.